Muy buenas noches, ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que como siempre intenta prestar servicio no solo a las cerca de 1.600 empresas asociadas a FEMETE, sino a todos los colectivos económicos de las islas y, cómo no, a todos los ciudadanos. Con ese objetivo, hoy el protagonismo de la hora de FEMETE va a ser para un colectivo muy importante de la economía isleña. Hablamos de FEDECO, la Federación de Comercio de Tenerife. Nos acompañan en el plató el presidente de FEDECO y también presidente de Coreco, don Luis de Miguel Bartolomé. Muy buenas noches, gracias por estar en Canal 8 en la hora de FEMETE. Gracias a ustedes por invitarme. Y también nos acompaña Carlos Ravelo Perdomo, que es abogado y director de los servicios jurídicos de FEDECO. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar en el programa. Bueno, les recuerdo también que durante la hora de FEMETE les ofreceremos las habituales secciones de las ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector y de las noticias de interés que ha generado FEMETE durante la semana. También les recuerdo que pueden participar, si desean, en el programa a través del correo electrónico lahoradefemete@femete.es para enviar cualquier tipo de comentario, opinión o sugerencia. Y dicho esto, nos centramos ya en FEDECO, la Federación de Comercio de Tenerife, un colectivo muy importante de la economía isleña. Don Luis de Miguel, sobre la organización, ¿qué se puede decir? ¿Qué es FEDECO? ¿Cómo lo podríamos presentar a los televidentes? Bueno, yo en principio quiero agradecerle mucho a FEMETE y a su presidente, con el que me une unas relaciones magníficas, pues agradecerle que nos haya prestado esta parte de su programa para hablar de nuestro comercio. Los dos representamos, él como presidente de FEMETE y yo de FEDECO, pues a un sector de pymes, distintos, pero que en el fondo venimos a ser muy importantes en la economía y en la sociedad canaria. Respecto a lo que es FEDECO, bueno, FEDECO es una organización empresarial, federación, donde están integradas pues 48 asociaciones empresariales en estos momentos y que, bueno, a lo largo de muchos años viene dando un servicio muy importante, técnico, de asesoramiento y de empresa a todos los asociados. Yo creo que nos hemos convertido un poco en el referente de las organizaciones empresariales del comercio en cuanto a dar noticias y en defender pues, los intereses generales de los pequeños y medianos comerciantes respecto, bueno, entre otras cosas, los últimos años nos ha tocado lidiar pues, con algo que era nuevo, que era difícil de luchar contra ello, que es el tema de las grandes superficies, y nosotros somos indudablemente los que hemos llevado el peso de esas negociaciones para que aquí no vengan más que las que caben, ¿no? En ese sentido yo creo que ese referente de FEDECO marca la importancia que tiene y máxime si hablamos de los miles de asociados que tenemos, si hablamos de las organizaciones empresariales integradas y si hablamos pues de lo que FEDECO ha tratado de organizar ya no solamente lo que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es la que inicia este camino, sino que también hemos logrado unir las 7 islas con una confederación regional de comercio que se llama Coreco, pero también, y como recordatorio, pues las islas, los archipiélagos españoles, Baleares y Canarias, estamos dentro de una confederación organizada desde FEDECO, y también a nivel europeo tengo que decir que el éxito que ha supuesto que desde Tenerife, desde nuestra federación, se lleve pues, el control de lo que son las islas europeas para podernos defender de una forma conjunta en la Unión Europea. Estamos hablando de las islas del Báltico, las islas del Canal, las islas del Mediterráneo, etcétera, etcétera, de todos los países que componen el espectro de la Organización Europea. Por tanto, yo creo que la labor de FEDECO está clara y es bueno que usted me lo haya preguntado porque hay mucha gente que conoce lo que hacemos nosotros, porque son nuestros asociados que reciben una información puntual, pero que de forma general conviene que de vez en cuando recordemos la importancia de este sector y desde luego la importancia de estar unidos a él por el montón de cuestiones que llegan y que no sería de otra manera si no estuvieran dentro de la organización. Don Luis, 15 años nada menos que lleva usted al frente de FEDECO, sí. Aproximadamente. ¿Cuál ha sido la trayectoria histórica que ha vivido? Bueno, FEDECO se inició hace 27 años aproximadamente. Yo soy el 8º presidente. Bueno, ha habido 7 presidentes anteriores, cada uno le ha tocado una época difícil de vivir, no ha sido la mía la más difícil. Yo creo que los comienzos también son difíciles, ellos han puesto pues, los pilares que han supuesto el edificio que es ahora nuestra federación y por tanto recordar a esos 7 presidentes anteriores con mucho cariño y que sepan que FEDECO siempre estará agradecido de su labor inicial. Es cierto que después, en un momento determinado, por una serie
cuestiones que no vienen al caso en estos momentos, pues aparezco yo como la persona que podía aglutinar el control quizá y la unión empresarial de los pequeños y medianos comerciantes, que siempre al ser muchos, estar atomizados, estar independientes, pues no es fácil tenerlos cerca. Y bueno, se me eligió y aquí estoy. Todavía me queda un mandato de 2 años y pico, que yo creo que ahora mismo ya no debo adelantar las cosas, pero sí tiene que irse preparando a alguien porque la edad no perdona y yo ya llevo muchos años. Cuando ya lleve esos casi 17 años, pues yo ya creo que tocará marcharse. Pero sí que ha sido una época magnífica. Yo tengo que recordarla como una época de mi vida que no la puedo olvidar, no la voy a olvidar nunca. Yo he luchado incluso contra mi familia, contra mis hijos, que decían, papá, ¿qué haces ahí? Pues esto no reporta nada económicamente, sino todo lo contrario. Pues al final uno termina pues enfrentándose con autoridades. Y si las autoridades que tienen que velar por nosotros no lo hacen, yo tengo que decirlo. Bueno, terminas enfrentado con sectores a los que no le favorece, el sector de las grandes superficies, con las que yo no tengo nada contra el empresario, pero sí contra aquellos que permiten que de una manera indiscriminada vengan para acá. Bueno, como no reporta nada, pero luego reporta un montón de cosas en cuanto a nivel personal. Yo creo que uno se engrandece con todas estas cosas, con la lucha diaria, con el aplauso en muchos casos de los pequeños y medianos comerciantes. Habrá de todo, pero indudablemente yo lo que recibo es lo bueno y creo que al final se reconocerá una labor. Y si no se reconoce, pues yo ya cuando me marche, pues recordaré con cariño esto y no hace falta que me recuerden con cariño los demás, ¿no? Pero de todas maneras sí que estoy muy contento con una labor hecha con un equipo magnífico, eso tengo que decirlo también, un equipo pequeño pero el mejor, o de los mejores, y lo que sí está claro, con un apoyo importante de los anteriores presidentes y desde luego de una junta directiva que en estos momentos se la merece FEDECO por su trabajo puntual y exacto y valiente de lo que tiene que hacer. Sí, hablamos de un equipo magnífico, supongo que dentro de ese equipo, don Carlos Ravelo, están los servicios jurídicos de FEDECO. ¿Qué ofrecen los servicios jurídicos de FEDECO a los asociados? Más o menos, ¿qué se puede resumir esos servicios jurídicos? Hombre, yo incluso antes, si me lo permites, quería añadir algo a lo que ha comentado Luis. Y es que precisamente en esos 15 años de la trayectoria que le ha correspondido seguir a don Luis en FEDECO, ha habido también, bajo su liderazgo y el de la Junta Directiva, un cambio radical en todo lo que es la estructura de la organización empresarial, porque si se recoge en FEDECO, como eran las organizaciones empresariales antes, una representación que era de cara a las autoridades, de cara nada más que también a la negociación de convenios colectivos, pasas a otro punto más allá, que es la del servicio, el servicio a la empresa, al asociado, darle los servicios mejores posibles y al menor coste también, ¿no? En nuestro caso son prácticamente todos de manera gratuita. Y al mismo tiempo organizar las estructuras, las bases de la federación de otra manera según han ido evolucionando los tiempos. Si antes se organizaban de manera sectorial las organizaciones empresariales por sectores dentro o subsectores del comercio, textil, bazares, calzado, etc., en determinado momento la Junta Directiva de FEDECO decide que tendríamos que fomentar las organizaciones empresariales de zona para fomentar que comercios, servicios, etcétera, que se incluyen en un determinado espacio geográfico de un pueblo, una ciudad, etcétera, luchen juntos por promocionar esa zona y que esa zona en conjunto salga adelante como si fuera pues, un centro comercial cerrado, pero en este caso abierto, ¿no? En eso se ha hecho un esfuerzo impresionante y pues yo creo, ¿no, Luis?, que se han metido prácticamente todas las poblaciones, islas menores de la provincia, se ha hecho una representación que tenga cada una de esas zonas y se han incluido esa voz dentro de la federación, ¿no? Y dentro de lo que tú decías del tema del servicio, nosotros ofrecemos una amplísima gama de servicios que se ha incrementado con el tiempo. Una de las preocupaciones precisamente de la dirección de FEDECO ha sido esa. Si no descuidemos nunca que tenemos que darle un servicio al asociado. De ahí el éxito que ha ido teniendo FEDECO en el tiempo en la incorporación de comerciantes y otro tipo de servicios anexos al comercio cada vez más a integrarse dentro de la federación, dentro de las asociaciones. Servicio jurídico, como tú dices, se presta un servicio jurídico gratuito a las empresas del comercio y de servicios simplemente por el hecho de estar integrado en la federación, de todo tipo del ámbito jurídico, también en el ámbito económico, en el ámbito fiscal, también les apoyamos y les ayudamos en el tema de subvenciones, ayudas que puedan necesitar, incluso en la confección de esas ayudas.
también damos cursos de formación, tenemos una serie de instalaciones para negociaciones particulares de comerciantes, reuniones, salas de juntas, etcétera, ¿no? Y en breve tendremos incluso otras instalaciones que son mucho mayores y más modernas y más dispuestas para este tema. Como digo, una de las preocupaciones más importantes de FEDECO es el servicio al asociado, que se vea que está amparado y que puede recibir de la Federación lo que necesita. Y no solo ese servicio, sino también el apoyo, que es muy importante. Es decir, un comerciante tiene un problema determinado con una administración y va a acudir a quien le va a dar esa fuerza. Y esa fuerza se la va a dar sin duda su organización empresarial más cercana, donde se puede integrar. Si por ejemplo pongamos el caso de Santa Cruz de Tenerife, pues ya sea zona Rambla, zona Centro, La Salle, y luego posteriormente, si ese problema deriva o es más importante, ir ascendiendo dentro de la pirámide empresarial, pues si a FEDECO o a Coreco, a donde haga falta para apoyarlo y defender sus intereses. Hemos hablado de que FEDECO está integrada por cerca de 48 asociaciones. Sí, ¿no, tenemos 48. Aunque ya lo ha apuntado don Carlos Ravelo, ¿por qué un comercio debería estar asociado a FEDECO? Bueno, está claro que Carlos ha dicho ya que los servicios que da, indudablemente si no está asociado no recibe esos servicios, pero sobre todo no recibe la información que tiene que recibir. ¿Dónde están las subvenciones? Nosotros informamos puntualmente a todos nuestros asociados por medio de correos electrónicos, por medio de página web, por medio de comunicados mensuales. Todo lo que ocurre en los boletines oficiales, concursos, cursos, en fin, todo lo que de alguna manera le tiene que llegar o le debe llegar a eso. No se enteraría normalmente si no está integrado en nuestra federación, ¿no? Y luego, sobre todo, la importancia de que si se va solo ante una administración no es fácil. Si cualquier empresario pequeño va a una administración, primero sería muy difícil que lo reciban. Y segundo, si lo reciben, pues el caso que le hacen, pues yo no voy a criticar ahora a la administración en ese sentido, pero no es lo mismo cuando se va en nombre de un colectivo. Y en ese sentido, pues tanto nuestros servicios jurídicos como nuestros servicios económicos, como yo mismo, acompañamos a las distintas personas que nos piden ese auxilio para ir a resolver sus problemas ante la administración, que son donde normalmente debemos resolverlos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hombre, luego está el que si nosotros intervenimos en la confección de la ley de comercio, porque nos lo permiten desde el Gobierno de Canarias, de la Consejería del Ramo, bueno, pues beneficiamos a todos, estén integrados o no estén integrados. Nosotros nos hemos convertido un poco samaritanos de esto, pues siempre casi todo lo hacemos para que sea bueno para el pequeño y mediano comercio, integrado o no. Pero indudablemente los pequeños y medianos comerciantes saben que tenemos que tener fuerza y para tener fuerza tenemos que estar unidos. Y en ese sentido, que les llegue la información, que estemos unidos y que tenemos fuerza ante las autoridades que deben componer el final y el presente y el final y el futuro, desde luego de nuestra marcha económica, es importantísimo que estén dentro. Por eso, desde aquí, y aprovechando ya esta oportunidad, hay que mandarles el mensaje a los que no están, que estén. Las organizaciones empresariales están todas o casi todas, porque en realidad, ¿dónde van a ir? Cuando se habla de comercio, de pymes, de comerciales, pequeñas y medianas, pues se encuentra con el referente de que la Federación de Comercio de Tenerife es una federación importante. Y ahí van y termina siendo pues el presidente de esa junta de la junta directiva de esa organización empresarial incipiente y que empieza, se convierte ya en una persona que se sienta por derecho propio en nuestra junta directiva. Y ahí se entera de todo lo que va acaeciendo cada momento, al margen de que a partir de su integración ya empieza a recibir toda la información que he dicho anteriormente. Por tanto, yo creo que es fundamental. Yo creo que no se puede pervivir ahora, no se puede llegar al final de una época importante cuando se empieza en un comercio si no se mete uno por el conducto reglamentario. Aquí es piramidal. Hay que ver que, en principio, cuando alguien monta un comercio, se mete en la organización de su zona o de su sector. Esta, a su vez, está o puede estar en FEDECO. FEDECO está representado, y muy bien representado, en la COE, y estamos en las cámaras de comercio, o sea que estamos, bueno, en un ámbito importante y con, bueno, la oportunidad de mantener conversaciones continuas con las direcciones generales, con las consejerías y con la propia presidencia del Gobierno, que nos recibe cuando nosotros lo pedimos, también con el Cabildo de Tenerife, con todos, ¿no? Muy bien, pues si les parece vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, una pequeña pausa para introducir esa sección habitual de las ofertas de trabajo, con los empleos que demandan las empresas del sector.
Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Los puestos de esta semana son técnico en mantenimiento de piscinas, FP2 en electricidad electrónica, carnet B para la zona de Santa Cruz. Puesto de electromecánico, FP2 en mecánica electricidad, no imprescindible experiencia, carnet B para la zona de La Laguna. Puesto de cerrajero, experiencia en soldadura y cerrajería metálica, carnet B, horario mañana y tarde para la zona de La Laguna. Puesto de soldador, graduado escolar, experiencia en soldadura metálica para la zona de La Laguna. Puesto de mecánico, FP2 en mecánica, carnet B, jornada continua para la zona de La Laguna. Puesto de mecánico industrial, FP en mecánica, experiencia en naves industriales y control de bombas para la zona sur. Puesto de técnico informático, FP en informática electricidad, experiencia en cableado e instalación telefónica para la zona de Santa Cruz. Puesto de frigorista, experiencia como oficiales, carnet B. Puesto de costurera para la zona de Santa Cruz. Puesto de electricista para la zona de Santa Cruz. Puesto de mecánico para la zona de Granadilla. Para más información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Bueno, ya han visto costurera, electricista, mecánico, soldador, ofertas de trabajo de la semana que demandan las empresas del sector. Seguimos en la hora de FEMETE, seguimos hablando con FEDECO, la Federación de Comercio de Tenerife, con don Luis de Miguel Bartolomé, el presidente de FEDECO y de Coreco, y con don Carlos Ravelo, el director de los servicios jurídicos de FEDECO y de Coreco. Vamos a hablar, si les parece, sobre la situación del sector comercial. ¿Cómo están las ventas ahora mismo en el sector, don Luis? Bueno, yo creo que los años felices del comercio se han acabado. Los años felices de los puertos francos, los años felices del turismo de compra, el turismo que venía a comprar. Ahora luego hablamos, si quiere, los domingos los barcos, que ahí hay mucha controversia entre las autoridades y nosotros, y yo podría explicarlo bien y también Carlos Ravelo, ¿no? Lo que sí está claro que yo creo que aquello ya ha pasado la historia y ahora, bueno, pues no solamente nos quedamos sin Puerto Franco, nos quedamos sin el acicate de comprar aquí más barato y más novedoso que en la península, por ejemplo, y era importantísimo el turismo de compra que teníamos, sobre todo el peninsular. Eso pasó y al mismo tiempo pues nos ha llegado una competencia terrible, que son intensos en capital, con los que es muy difícil luchar. No lo son en mano de obra, que en mano de obra lo somos nosotros, y está claro que la llegada masiva de las grandes almacenes y de las grandes superficies ha creado una situación difícil y desde luego con poco futuro en el comercio pequeño y mediano. Los datos, por ejemplo, que ahora apunta el INE, el Instituto Nacional de Estadística, está hablando de que aumentan las ventas del 4,8 en las grandes superficies y, sin embargo, en esas grandes superficies baja el 0,2 el empleo, ¿no? Algo no encaja, ¿no? Lo que sí está claro es que las grandes superficies han quedado con una cuota de mercado importantísima que antes teníamos nosotros. Y a mí me hace gracia cuando se dice a veces que, hombre, las grandes superficies eran muy importantes. Yo no digo que no haya diversidad en la venta, ¿por qué no? Pero lo que pasa es que la diversidad en la venta tiene que estar moderada y tiene que estar ajustada para que no desaparezca el comercio autóctono, nuestro comercio, el pequeño y mediano comercio de los canarios para los canarios. Y entonces en eso ha sido una gran lucha con los distintos gobiernos que hemos mantenido a lo largo de estos 15 años que estamos hablando de permanencia aquí, como presidente y en la propia asociación, y lo que sí está claro es que, bueno, yo creo que ha llegado el tiempo de no más grandes superficies. Ahora explicará Carlos cómo está el tema de la ley de comercio, pero lo que sí es cierto es que la cuota de mercado que teníamos antes pues se ha repartido y está muy repartida. Somos en el fondo muchos a vender y menos a comprar, y por tanto empiezan a pasarse problemas importantes. Está claro que cuando una empresa abre, tenemos encuestas, algunas de la Cámara de Comercio de Tenerife, donde en un plazo de menos de un año cierran el 60% de esas empresas, ¿no? Y ahí se llevan la ilusión de un nuevo emprendedor, se llevan la ilusión de alguien que tiene que pedir un préstamo para iniciar una nueva empresa, y por tanto yo creo que es peligroso. Estamos en el momento de evitar que esto ocurra. Yo creo que podemos frenar un poco pues, bueno, que el empuje que las grandes superficies crearon en el comercio,
Y desde luego lo que no vamos a permitir, porque no es cierto, entre otras cosas, es que aquello tan manido de es que ustedes tienen que modernizarse, es que ustedes tienen que ponerse con los tiempos. Nosotros estamos modernizados. Si alguien nos quiere decir ahora que nuestros comercios, nuestros escaparates, nuestras ventas, nuestra luminaria están igual que hace 25 años, pues está mintiendo claramente, ¿no? Yo creo que aquí hay dos tipos de comercio que pueden ser complementarios si no va a más. Uno que es el pequeño comercio de los centros de las ciudades, el comercio de zonas abiertas comerciales, que lo estamos promocionando y que en eso está de acuerdo con nosotros el Gobierno. Y desde luego las grandes superficies que están en áreas más alejadas del centro de las ciudades. Lo único que hay que tener cuidado porque ellos tienen unos servicios que nosotros a lo mejor no podemos tener. Por ejemplo, la entrada y salida libre donde estamos colocados esos centros comerciales abiertos, que son los centros de la ciudad o los núcleos poblacionales. En ese sentido, si no tenemos entradas y salidas fáciles y si no tenemos aparcamiento suficiente para poder dejar nuestro coche y desde luego dedicarnos a comprar en los comercios pequeños y medianos, lo lógico es que se queden las grandes superficies que están en las zonas limítrofes a esas áreas comerciales nuestras, ¿no? Por tanto, eso el Gobierno tiene que poner mucha carne en el asador y que desde luego cuando vayan a suprimir en superficie, por el plan que sea, en superficie 5.000 aparcamientos, que no creen 1.500 bajo tierra, tendrán que crear al menos los mismos, si tenemos en cuenta que aumenta aumentan los coches porque se están vendiendo coches también y bueno, cada familia tiene los que tiene, pues lógicamente tendrán que tener cuidado para que ese equilibrio se mantenga, ¿no? Y en cuanto a la ley de comercio, como digo, y qué va a ocurrir en el futuro, me gustaría que lo tocara Carlos Ravelo, que lo ha llevado, y por cierto, muy bien, y yo se lo digo siempre que quiero, pero hoy también se me ocurre decirle que lo ha llevado muy bien y yo creo que juntamente con un interés por parte del Gobierno de sacar adelante el pequeño y mediano comercio, y saben ellos que es importante en la economía de la sociedad canaria, porque estamos hablando en la economía, porque suponemos el 20% del Producto Interior Bruto, y en la sociedad porque tenemos 155.000 empleos. Si nosotros no somos importantes, pues que nos lo digan, pero que no lo digan a la cara, y que no hace falta que lo digan por ahí, sino que nos lo digan a nosotros, y ya está. Por eso yo creo que el Gobierno sabe perfectamente que tiene que estar con nosotros y cerca de nosotros. Carlos, yo creo Don Carlos, la ley de comercio, ¿qué se puede decir? Bueno, es que incluso antes y siguiendo lo que estaba diciendo Luis, tú date cuenta de que oyes muchísimas veces a gente que está poco informada que te dice, aquí es que han entrado todas, aquí han entrado todas las grandes superficies, aquí no se ha hecho a lo mejor una defensa magnífica del sector, sino que ha entrado todo el mundo y tal, ¿no? Y ten en cuenta una cosa, es decir, en Canarias tenemos lo que tenemos, es decir, la economía de Canarias es eminentemente de servicios y dentro de los servicios es muy importante el comercio. Don Luis apuntaba muy bien diciendo, claro, en determinado momento desaparecen el régimen fiscal de los puertos francos que hacía que nuestros precios fueran muy competitivos y tuviéramos pues una situación, una dinámica, una competitividad muy buena y había pues un movimiento muy grande y una riqueza importante y empleo en Canarias, en el sector comercio, principal dentro de la economía canaria. Eso desaparece, tampoco vamos a estar mirando al pasado, desaparece. Al mismo tiempo, desembarca unas nuevas formas de venta, las de las grandes multinacionales que tenían que venir, igual que han ido a todos los lados del mundo. Pero nosotros lo que defendimos desde un primer momento es que esa llegada de esas grandes superficies se hiciera de una manera estudiada y equilibrada para que no destrozara a un sector empresarial, un tejido empresarial ya creado en Canarias y muy importante y que tenía unos altos índices y lo sigue teniendo de empleo y empleo estable. No se hizo así, se sacaron una serie de normas tarde, en el año 94, ¿no, don Luis? En el año 94 cuando salió la primera, tarde, nosotros ya demandábamos... Se reformaron en el 97 con la ley Vigara que no... Y claro, sale tarde, ya tenemos que ver que hay promotores inmobiliarios multimillonarios muy interesados, evidentemente, porque quieren hacer su negocio. También políticos muy interesados y ayuntamientos muy interesados en que le metieran una gran superficie en su municipio y contra eso es muy difícil luchar. Aún así, logramos sacar una ley de comercio en el año 94 que pudo poner un freno, un pequeño freno a un asalto masivo en las islas de grandes superficies. Luego, en el año 98, que también ha apuntado don Luis, se cambia la ley por muchísimos intereses que había y se deja la puerta abierta a que entre de todo. Y eso creó una desertización importantísima en el sector de comercio de alimentación, en el tejido de alimentación que casi lo hace desaparecer, del tejido canario,
Y después, por fin, pudimos hacer entrar en razón de alguna manera al gobierno, exigiéndole, me acuerdo de precisamente don Luis, la Junta Directiva, le exigía al gobierno que hiciera un estudio de carga comercial en Canarias para ver los efectos que se habían producido con esta legislación. Conseguimos que se hiciera, buscando también apoyos evidentemente de otros grupos políticos, se hizo, se llevó al Parlamento y se vio el destrozo impresionante que se había causado, Canarias siendo una de las regiones de España y de Europa que más grande superficie tiene por habitante. Y se decidió poner un freno. Y ahí tenemos que decir que sí es verdad, también lo ha apuntado don Luis, de que el gobierno nos tendió la mano a que pudiéramos elaborar y trabajar en un nuevo texto legal que reflejara la situación actual. Y es muy importante ese texto legal porque es muy restrictivo en el asentamiento y llegada de más nuevas grandes superficies, ampliaciones, etcétera. Nos permite también ejercer un mayor control sobre las futuras instalaciones, las solicitudes que se presenten, y desde luego cambia radicalmente la situación anterior de llegada masiva, ¿no? Negociamos, trabajamos muchísimo ese texto tiene muchísimas aportaciones del sector, de todo el sector del comercio, y la verdad creemos que es una buena ley, que es la ley de licencia comercial específica del 2003, y su desarrollo reglamentario que ha seguido realizándose hasta hace muy poco con las famosas tiendas de descuento duro que salieron en todos los medios. Y de lo que luego hablaremos, don Carlos. En apenas un minuto nos queda antes de la pausa publicitaria. ¿Qué se puede decir de los centros comerciales abiertos que se proponen desde FEDECO, don Luis? Más de un minuto. Sí, eso sería muy largo, pero como ya apunté a algo antes también, que era un centro comercial abierto, pues están normalmente en los centros de las ciudades, los pueblos de toda Canarias, repartidos en toda Canarias. Y nos hemos empeñado un poco en que sea el referente de lo mismo que hay centros comerciales cerrados, que serían las grandes superficies, que estos sean centros comerciales abiertos. Bueno, normalmente aquí, excepción hecha este año un poco, porque tenemos buen tiempo, pues es muy bueno comprar dentro de un centro comercial donde se puede charlar con la gente, encontrarla por la calle e ir con los mismos servicios o más que los que pueda dar un centro cerrado, muy cómodamente andando por la calle, sentándote en una cafetería o en otra, comiendo enfrente y desde luego haciendo las compras por esto. En principio lo que se trata es de aglutinar en un centro pequeño, en un centro relativamente concreto, o varios centros como hay en Santa Cruz, porque ya en Santa Cruz podemos hablar de zona centro, zona Rambla, zona La Salle, etcétera, zona La Salud, tenemos organizados algunos centros así. Yo creo que ese es el futuro, y en eso sí que tengo que decir que bueno, están saliendo incluso planes de ayuda por parte del gobierno. Yo creo que le hemos logrado convencer, a veces pues con mucha insistencia, para que reconozcan la realidad de un sector que tiene que tener. Otra cosa es que ahora les convenzamos que para ir a ese sector hay que entrar y salir y hay que tener aparcamiento. Si logramos eso sería ya la felicidad completa. Muy bien, pues vamos a hacer esa pausa publicitaria ahora sí, para volver enseguida con ustedes en la hora de FEMETE. No se vayan. Seguimos en la hora de FEMETE hablando de este colectivo tan importante de la economía canaria, la Federación de Comercio de Tenerife, FEDECO. Seguimos hablando con el presidente de FEDECO y Coreco, don Luis de Miguel Bartolomé, y con el director de los servicios jurídicos de FEDECO y de Coreco, don Carlos Ravelo Perdomo. Don Luis de Miguel, ¿cómo ha quedado la posible llegada de tiendas de descuento duro a Canarias? Bueno, esto fue una batalla importante. Podríamos decir que es la batalla de las Ardenas, por decir una batalla importante de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que, bueno, en un momento determinado quisieron desembarcar aquí muchas, como es normal, porque ya se hablaba de centrales de distribución y todo eso, y con una tienda no hace falta una central de distribución de muchos metros cuadrados. Nosotros lo hablamos inmediatamente con el gobierno, teníamos noticias de qué estaba ocurriendo en muchos sitios de la península, con los lugares donde se había quedado las tiendas de descuento duro, que había desertizado todo, sobre todo en la alimentación, pero no tienen solamente alimentación, sino que tienen un alto porcentaje de todo, pues electrodomésticos, de textil, de calzado, de juguetes, etcétera, ¿no? Van la semana del jabón Colombo, venden el jabón Colombo. Bueno, nosotros sabíamos y teníamos datos no solamente de aquí, sino de Alemania, donde está muy instalada, alguna marca de descuento duro, pues sabíamos del destrozo que podía causar. Con esa idea fuimos al gobierno, tuvimos encontronazos importantes con el anterior consejero de Industria y Comercio, porque, bueno, él quería instalarlo y nosotros, desde luego, nos oponíamos de una forma rotunda.
las 7 islas. No hablamos solamente de FEDECO, sino en este caso intervenía Coreco directamente, ¿no? En aquellos momentos se produjo pues, el cambio en la consejería, entró doña Marisa Tejedor, y en ese sentido sí que no fue muy fácil demostrarle que aquello no era bueno. Doña Marisa Tejedor no prohíbe la llegada de tiendas de descuento duro, sino que lo que hace es decir, pueden venir tantas y con tantos metros. Porque claro, inmediatamente ellos han dicho, hombre, es que han prohibido, saltándose nuestros intereses europeos y nuestra Constitución, la europea y la propia española, nos lo han prohibido. No, lo que le han dicho, mire usted, para que usted no se cargue, porque está saturado el comercio canario, no termine con las instalaciones que tenemos ya aquí, sobre todo con los pequeños y medianos comerciantes, que son tan importantes por su cercanía al consumidor. Bueno, pues usted puede instalar X tiendas por marca y con estos metros y en tantos lugares y nada más. Bueno, yo no sé si ya les resulta interesante no entrar de una forma masiva, y en ese sentido pues yo creo que tenemos que agradecerle a doña Marisa Tejedor. Y luego yo quiero hacer una referencia al presidente del gobierno. Don Adán Martín ha estado muy cerca de nosotros siempre, ¿no? En ese sentido creo que ha sido un valedor magnífico del comercio. Y no solamente ya ahora cuando es presidente, sino cuando fue consejero de Industria, Comercio, Economía, Hacienda, Economía y Comercio. Bueno, pues aunque tuvimos alguna diferencia al principio, quizá porque nos dolía que se quitara la Consejería de Industria y Comercio, donde estábamos todos juntos y que, bueno, y de alguna manera nos veíamos, pues luego nos dimos cuenta que habíamos encontrado la persona que nos entendía, que nos escuchaba con mucha asiduidad, con mucha frecuencia, y que le podíamos contar nuestras alegrías y nuestros pesares, sobre todo nuestros pesares. Y dentro de eso, pues yo creo que doña Marisa Tejedor ha seguido un poco la línea que supo el propio presidente en ese sentido, ¿no? Otra cosa es luego, si quiere que hablemos de cómo nos va con rangos inferiores de la consejería, ¿no? Que tenemos más problemas, y que lo digo ahora, nos ha extrañado enormemente que tengamos problemas con la Dirección General de Comercio. No problemas personales, estaría bueno, yo no estoy aquí para tener más problemas personales. Los problemas personales que yo he tenido siendo presidente de FEDECO es porque lo han creado otros. Yo nunca creo un problema personal desde la Federación, pero hombre, sí que parece que quizás porque sabía nuestros métodos, nuestro sistema de trabajar, pues que se haya usado en la consejería, bueno, pues para cerrarnos puertas, claramente. Antes, pues los funcionarios nos informaban de las cosas sin ningún problema, nosotros teníamos derecho a saber las cosas, y ahora pues tenemos que incluso llevar a los tribunales algunas cuestiones porque se nos han cerrado todas las puertas. Los funcionarios casi han dejado de saludarnos, en fin, se ha creado un ambiente extraño. Y es extraño cuando ocurre que es una persona de nuestra Junta Directiva la que accede a ese cargo, ¿no? Y que precisamente yo creo que accede porque piensan en la consejería que puede saber mucho del comercio. Todos los miembros de la Junta Directiva saben mucho del comercio, pero le tocó a él y llegó ahí, y nosotros estuvimos muy contentos porque entendíamos que era alguien que podía, bueno, pues entendernos perfectamente. Hemos tenido problemas, yo creo que son problemas solubles, yo creo que son problemas que podemos solucionar, pero lo que sí es cierto es que en estos momentos pues, se nos han cerrado muchísimas puertas. Ahora mismo estamos con un recurso de alzada a la consejera porque no se nos entregan unos documentos a los que tenemos derecho por ley, ¿no? Queremos ver qué grandes superficies se han pedido, o cosas como enterarnos de que hay 36 grandes superficies, o sea, más de 2.500 metros, solicitadas por los periódicos, ¿no? Entonces, cuando protestamos, entonces nos mandan una nota, ¿no? Porque claro, es que si no digo esto, nos dirán, no, la nota te la mandé, te la mando después de haberlo leído en un medio de comunicación. Entonces, en ese sentido, quiero decir que yo espero que las relaciones con el director general, con el que me une afecto personal, yo tengo que decirlo, pues se mejoren cuanto antes. Yo no creo que él esté recibiendo órdenes en contra nuestra, porque doña Marisa Tejedor y el presidente del gobierno han demostrado siempre un afecto magnífico con este tema. Yo más bien creo que doña Marisa Tejedor ha dejado en manos del director general pues la marcha del comercio, lo cual me parece bien, sus problemas internos que los arreglen como quieran y sus cosas internas que nos organizan como quieran, pero desde luego yo tengo que sacar una lanza a favor de doña Marisa Tejedor y no así del director general de momento. Pero espero, si le sirve de mensaje mis palabras, que don Arturo Cabrera las reconsidere, sepa que FEDECO está a su casa, ha estado muchas veces allí, y que yo, si él quiere, somos amigos. Y desde luego, si no quiere, pues aquí no pasó nada. Pero desde luego lo que no le quepa la menor duda, que yo siempre seguiré reivindicando los derechos que tiene el pequeño y mediano comercio, sea contra quien sea. Muy bien, como es lógico, normal. Don Luis, vamos a ver, hemos hablado de las tiendas de descuento duro,
de las grandes superficies. ¿Qué otras pretensiones o ideas de instalación hay en Canarias? ¿Se conocen? Bueno, don Luis apunta ahora mismo que nos enteramos, lamentablemente por la prensa, de que habían solicitadas ahora mismo en Canarias unas 36 solicitudes entre instalación y ampliación de grandes superficies ya instaladas, de las cuales 17 corresponden a la isla de Tenerife. Hombre, lo que pasa, y es lo que estaba manifestando don Luis, nuestro trabajo se ha vuelto más difícil porque no se te deja llegar a la información. Es decir, cualquier jurista sabe que una organización empresarial representativa de intereses colectivos es siempre interesado en un expediente, lo dice la ley. Y así ha sido siempre. Nosotros hemos tenido acceso a los expedientes de licencias de estas grandes superficies, nos personamos, estudiamos los expedientes, vemos los efectos, los inconvenientes, si cabe, si no cabe, si es legal o no, hacemos nuestras manifestaciones y ejercemos además nuestra función, que es representar a las pymes comerciales y expresar su voz. Ahora se nos ha negado esa posibilidad, además por escrito, lo cual, yo tengo que decirlo porque es mi opinión jurídica, es un auténtico disparate, un auténtico disparate jurídico, y que evidentemente nos ha obligado a poner ese recurso de alzada y estamos viendo de que los plazos se están agotando y vamos a tener que acudir al contencioso administrativo por un tema que está más que claro, ¿no? Y que tenemos acceso a eso. De hecho, quiero aclarar que llevarlo al contencioso administrativo está acordado por unanimidad en nuestra Junta Directiva, pero no piensen que es que nosotros luchamos contra algo, ¿no? Porque es un principio fundamental, no podemos ejercer nuestra labor si no se nos da esa información. Entonces, dentro de la poca información que hemos podido recabar, de esas 17 de Tenerife, esas solicitudes, decía antes también que la legislación, gracias a esa negociación que hicimos muy importante con don Adam Martín, y Miguel Becerra también, que estaba en ese momento, muy bien también, y es muy restrictiva. Entonces, da la impresión de lo que está ahí solicitado legalmente, pues alguna ampliación de supermercados que no tiene ninguna trascendencia y alguna instalación de una gran superficie de muebles, pero de capital canario, que ya está más instalada aquí en Tenerife. O sea, prácticamente eso, el resto de solicitudes que hay de hipermercados nuevos, de superficies especializadas en bricolaje y ferretería, de deportes especializadas en deportes, etcétera, o incluso de saldo permanente, que también hay solicitada, no da la impresión de que tengan cabida en la ley. Lo sabremos cuando veamos esos expedientes que también hemos solicitado, si no los deniegan o los tenemos que reclamar judicialmente, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una nueva pausa para ver esta vez las noticias de interés que ha generado FEMETE durante la semana. El Centro de Formación de FEMETE, situado en el polígono Costa Sur de la capital tinerfeña, clausura hoy un curso de fibra óptica dirigido principalmente a las empresas de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Durante las 65 horas que han durado las clases, los participantes han recibido nociones sobre la necesidad de introducir las comunicaciones ópticas y el uso de la luz como soporte de información, los diferentes tipos de fibras, sus aplicaciones, los cables y tendidos, seguridad y salud laboral, procedimiento y verificación de una instalación, mantenimiento, localización y reparación de averías, planificación de un enlace de fibra óptica, redes, aplicaciones, desarrollos y tendencias, entre otras materias. Herramientas avanzadas de Word. Ese es el título de otro curso que se clausuraba ayer en el Centro de Formación de FEMETE. El objetivo de las clases que se han impartido era ampliar los conocimientos de las herramientas más avanzadas y menos conocidas de Microsoft Word, de una forma práctica y dinámica. Con las clases recibidas, los alumnos han adquirido una mayor destreza y pueden diseñar de una forma rápida y eficaz todo tipo de documentos atractivos, funcionales y capaces de ajustarse a las demandas actuales, como la creación de plantillas, formularios, tablas o páginas web. La actividad del Centro de Formación de FEMETE no acaba ahí. Sus instalaciones acogen estos días otros 2 cursos del llamado RITE, Reglamento Interno Térmico de Edificios. El objetivo de estas clases es capacitar a los profesionales para que puedan acceder a los carnés autorizados de instalador o mantenedor de climatización,
agua caliente sanitaria y calefacción, mediante un examen que convoca la Dirección General de Industria y Energía. Además, el Centro de Formación de FEMETE seguirá ofreciendo nuevos y variados cursos, por ejemplo, los que comienzan el próximo lunes sobre materias como la televisión digital terrestre, las redes de comunicación, la gestión de procesos según la ISO 9001-2000 y gráficos con Excel. Hemos visto las noticias de interés que ha generado FEMETE durante la semana y continuamos con la Federación de Comercio de Tenerife. Don Luis de Miguel Bartolomé, hemos hablado de las relaciones más o menos con la Dirección General de Comercio y con el Cabildo. ¿Cómo calificaría la gestión del Cabildo Insular de Tenerife con el comercio? Bueno, yo cuando hablaba de las relaciones con la Dirección General, no era del Gobierno, con el Gobierno son magníficas. Con el presidente del Gobierno son magníficas, hay otra persona valedora nuestra, que es don Miguel Becerra, al que le agradecemos mucho su actuación con el comercio ahora y siempre. Doña Marisa Tejedor, también una mujer que de hecho se ha puesto a nuestro lado. Yo sé que tiene muchos problemas, que la consejería que le ha tocado en suerte no es tranquila, es una consejería difícil. Industria, comercio, nuevas tecnologías son sectores importantes y por eso son difíciles. Y respecto al director general, lo que quiero decir es que, bueno, si no nos ha salido bien hasta ahora, espero que él rectifique y que las relaciones sean tan buenas como con el resto del Gobierno. Y dicho esto, hombre, sí, me preguntaste por el Cabildo, yo quiero resaltar nuestras relaciones con el Cabildo. Nosotros es más fácil que tengamos relaciones con el Gobierno porque tienen la consejería, 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 porque tienen la consejería,
conseje, porque tiene la 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 conseje,
conseje, porque tiene la 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 conseje, porque ti
conseje, porque tienen la 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 conseje, porque ti
consejera, porque tiene la 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 consejera, porque tiene la
consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la consejera, porque tiene la